Y ahora empiezo a grabar. Me gustaría hacer como esta pregunta abierta. No, no voy a partir por ahí. Este curso lo partimos ya en nuestra iglesia con los líderes. Partimos la semana pasada, ¿ya? Van a ser 6 sesiones, me parece, ¿cierto, Pastoral? Y les voy a dar como el temario que yo tengo pensado, pero seguramente no lo vamos a alcanzar a hacer completo, nos vamos a tener que adelantar o saltar algunas cosas, ¿ya? En esta primera sesión vamos a hacer como una introducción, ¿no? ¿Ya? Así como nociones generales. Y a mí me gusta plantearlo como hacer una torta. Es como, no les quiero dar todo el conocimiento de una sola vez o una definición grande, sino que lo podamos ir como montando, digamos, por etapas, ¿ya? Creo que es una forma más fácil de comprender algo que es tan difícil de definir por sí mismo, ¿ya? Es como, yo lo pensaba así, es como comerse un elefante. ¿Por dónde empieza? ¿Ya? Es tan grande que es muy difícil abarcar, es muy difícil hablar acerca de la teología del reino en 6 sesiones. Ayer tuvimos en nuestra iglesia la segunda clase con los líderes, y partimos a las 7:30 y a las 10 nadie se quería ir, porque siempre surgen dudas y empieza como este efecto, por eso me gusta verlo en la cámara, que este efecto así como, oh, eso era, ah, ahora tiene sentido, ah, ahora me está calzando, ahora voy entendiendo, ya, por eso me gusta mirarlo. Entonces, hoy vamos a hablar vamos a hacer una introducción a la teología del reino. De hecho, todo el curso se debería llamar Introducción a la teología del reino. Y en la clase, o en la sesión número 2 y en la 3, nos vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a ver algunas imágenes que las escrituras nos muestran acerca de qué es eh, lo que los judíos, el pueblo de Israel, esperaban o pensaban acerca del reino de Dios. Porque de esa forma nos va a servir cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento ponernos en sus zapatos, ¿ya? Cuando yo te hablo del reino de Dios, probablemente tú estás pensando de algo que es muy diferente a alguien que se lo hubiese preguntado en el exilio, a un judío en el exilio. Hubiese sido muy distinto probablemente. Entonces, en la clase de hoy vamos a hablar acerca de la expectativa. En la sesión número 4 vamos a hablar de la irrupción del reino, y probablemente eso se va a enlazar más directamente con la clase que tenían antes, que hablaba acerca del Mesías, ¿cierto? Como Jesús el Mesías. La sesión número 5 vamos a hablar acerca de la proclamación del reino, que es como nuestro mensaje como la iglesia, ¿cierto? Como el cuerpo de Cristo. Y en la última sesión vamos a hablar de la demostración del reino si es que alcanzamos, ¿ya? Ahora, ¿por qué yo les decía que es tan difícil abarcar el tema de la teología del reino? Es muy sencillo y al mismo tiempo es muy fácil, ¿ya? Es muy difícil porque para entender la teología del reino tienes que realizar una lectura canónica. Y eso es otro adelante que les voy a dar. Probablemente no voy a tomar muchas porciones de la Biblia, porque para hacer esta clase expedita tengo que presumir que cada uno de ustedes lee su Biblia de forma habitual. Entonces, cuando yo voy mencionando algo, por ejemplo, les digo, el reino de Dios se ha acercado, por tanto, arrepiéntanse, yo asumo que ustedes leyeron Mateo. Asumo que se fueron para allá, ¿ya? Entonces, muchas veces no les voy a dar citas. De hecho, ni siquiera tengo demasiadas slides por lo mismo, porque serían infinitos, ¿ya? Entonces, la lectura canónica quiere decir que nosotros tomamos las escrituras como un todo. Y muchos podrían pensar así como, obvio, pues es lo que hay que hacer. Pero en realidad no es tan obvio, porque si pensamos en no más de 200 años atrás, se generaron muchos... Si vemos la historia de la iglesia, actualmente tenemos por lo menos dos grandes como ramas dentro de la iglesia protestante, ¿cierto? Que están como en tensión, han vivido en tensión teológica siempre. Por un lado está la iglesia evangélica, que es como que los lentes a través de los cuales leen las escrituras son las cartas paulinas, ¿cierto? Los evangélicos toman las cartas de Pablo como su base teológica central. Y al otro lado tiene a los pentecostales, que su base teológica es el libro de Hechos, ¿cierto? Toman a Lucas como su eje doctrinal. Y a través de eso interpretan la escritura en general, ¿cierto? Y ponen las palabras de Lucas en la boca de Pablo y las de Pablo en las de Lucas. Y ahí se generan debates que para mí como que no tienen mucho sentido práctico. Por ejemplo, si el bautismo del Espíritu Santo, lo que piensan los evangélicos,
el bautismo del Espíritu Santo, ocurre una sola vez en el momento de la conversión. Y Lucas, por su parte, nos dice que sean llenos, que puede ser algo continuo, que no necesariamente inmediato, puede pasar reiteradas veces e incluso mucho tiempo después de la conversión. Y hay como una lucha teológica, ¿cierto? Cuando hablamos de la teología del reino, no vamos a abandonarnos por Pablo, ni por Lucas, ni por Mateo, ¿cierto? Tenemos que hacer una lectura canónica. Por eso yo les decía que es el tema que unifica las escrituras enteras. Y parte de mi misión aquí es que ustedes puedan ir viendo que ese tema realmente es el hilo central de las escrituras. Y llega a su culminación con la primera venida de Jesús o con la encarnación. ¿Ya? No sé si alguien me puede responder, pero ¿todas las personas que están acá son de la Viña o hay de diferentes iglesias? Yo no soy de la Viña, mi esposo igual va a participar del culto, tampoco es de la Viña. Ya, súper. Probablemente, ah, a ver, es muy difícil hablar de la teología del reino sin hablar de John Wimber. Y John Wimber es el fundador del Ministerio Internacional de la Viña. ¿Ya? ¿Por qué es muy difícil? Porque eh, seguramente ustedes ya lo han escuchado, pero como que mientras más moderna es la versión que tú tienes de tu Biblia, más antiguo es el escrito original del que se tomó. ¿Sabían eso? Por ejemplo, me parece que hace muy pocos años atrás se descubrieron unos rollos en el Mar Muerto, que eran, y en el Qumran también, en el desierto, que eran rollos de las escrituras que eran mucho más antiguos de los que se tenían hasta la fecha. Entonces la Biblia que probablemente tú tienes en tus manos es mucho más fiel al texto original que la que tenía, por ejemplo, Juan Calvino o Santo Tomás de Aquino. Muchas veces lo desperdiciamos y la tenemos en el velador y nunca la leemos, pero tu Biblia es mucho más apegada al texto original que la que ellos tenían. ¿Por qué? Porque en la medida que se van descubriendo textos cada vez más antiguos, más fidedignos a los originales, eh, empieza a haber un movimiento como de redescubrimiento académico de quién es Jesús y cuál es su misión y cuál es su mensaje y qué es lo que había en su cabeza cuando, cuando enseñaba, por ejemplo, o cómo él se percibía a sí mismo. Aquí vamos a descubrir que Jesús se percibía a sí mismo como el cumplimiento, de hecho es lo que alcancé a escuchar de la clase anterior, se percibía a sí mismo como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Lucas 24, ¿cierto? Todo el Tanakh habla acerca de mí, ¿cierto? Entonces, es muy difícil hablar de la teología del reino, como les decía, sin mencionar a John Wimber, porque él fue como que él lo masificó un poco más, pero inspirado mucho por los escritos de el doctor George Eldon Ladd, que es un teólogo importante, pero George Eldon Ladd, no es tampoco quien, digamos, es quien agrupó la teología del reino y quien la masificó un poco más, pero esto viene de Alemania. Los alemanes hicieron la pega dura y, y los gringos lo que hacen es divulgarla, ¿no? ¿Ya? Y en Alemania lo que ocurrió... Hermano, ¿puedo hacer una solicitud que esos nombres como que pudiéramos investigar, pudieran escribirlo? Porque yo lo escucho, pero no sé cómo anotarlo. Lo Está en el pudieran sílabo. en el chat. ¿Ah? Ya, en el sílabo del curso están los libros de lectura complementaria. Ahí aparecen el nombre de los autores. Pastoral se los puede enviar. Ya, entonces, eh, tengamos esta idea como en mente, ¿ya? De Alemania empezó a surgir esto y habían diferentes corrientes de pensamiento, ¿ya? Algunos decían que el reino de Dios era esta cosa, otros decían que era esto otro. Después vamos a ver cómo se unificó todo eso, ¿ya? John Wimber era un fue quien inició el movimiento de la viña, ¿cierto? Pero él hacía clase en un doctorado de Isla y Crecimiento en el Instituto de Fuller en Estados Unidos. Y había una clase en que él estaba enseñando acerca de la misión de la iglesia, ¿ya? Y esto ojalá puedan abrir su cámara y compartir. Él escribió en la pizarra esto. No, no era eso. Él compartió en la pizarra, escribió y les preguntaba, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Qué piensan ustedes? Muchos de ustedes pueden que sean líderes, que sean, no sé, ¿qué es lo que piensan ustedes? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Por qué existimos?
Si 2 o 3 personas lo pueden responder, no hay respuestas, sí, hay respuestas equivocadas, pero la mayoría van a estar bien. Yo creo Ujú. que, o sea, basándome más que nada en la fundación de la iglesia después de que Jesucristo resucitó, creo que la principal tarea que nos dejó es hagan discípulos, o sea, vayan, compartan, expandan el Evangelio, háblenle a la gente de esto, y es como eso, como predicar con obras, compartir lo que sabemos, lo que se aprendió de él, de su venida, y prepararnos para la segunda venida, en base a todo lo que él nos enseñó, y obviamente cuando él se va y sube de nuevo, nos envía el Espíritu Santo para que sea el que nos guíe. Entonces creo que el rol de la iglesia, al menos en estos tiempos, es compartir y expandir el Evangelio, en base a lo que hemos aprendido de él, a lo que se ha aprendido constantemente, y tratando de fortalecer a nuestro espíritu para dejarnos guiar. Súper. ¿Alguien más podría responder esa pregunta? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Podría ¿Cuesta? ser, perdón, o lo que debiera hacer es de enseñarle al otro o mostrarle a otros que no han llegado, ¿cierto?, al conocimiento de Cristo, lo que Él hizo por cada uno de nosotros, decirle que hay una nueva vida, una nueva forma de vivir, que no tenemos que estar todos llenos de problemas y de ataduras porque hay un Cristo que pagó por nosotros en la cruz, y decirle que el reino está, que el reino está aquí, en esta tierra, con nosotros. Eso debiera ser lo que debiéramos hacer, valga la redundancia. Ujú. Uno más que me pueda responder. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Yo diría que el propósito de la iglesia es vivir el reino y establecerlo en la tierra a través de esa vida que vivo. ¿Ya? Súper. Cuando John Wimber hizo esta pregunta en su clase de doctorado, también pues, aparecieron muchas respuestas. Probablemente alguien respondió lo que dijeron ustedes, otros pusieron que nuestra misión era ayudar a los pobres, que era ir al hospital, orar por los enfermos, que era cuidar a las viudas, todo lo bueno que a ustedes se les pueda ocurrir, probablemente surgieron como respuesta ahí. Pero John Wimber escribió esto en la pizarra. El propósito de la iglesia es el reino de Dios. Y lo que él hace es destacar 2 palabras, reino y Dios. Y le empieza a explicar a los estudiantes que el propósito de la iglesia es el rey y su reino. Y todas las demás cosas son como consecuencia de esto. ¿Ya? Pero el propósito central de la iglesia es el reino de Dios. Y todo lo demás son como objetivos específicos. Por ejemplo, si el propósito de la iglesia es el rey de este reino, la iglesia se junta y adora. ¿Cierto? Si el objetivo central es el reino de Dios, como consecuencia de eso, la iglesia evangeliza. ¿Cierto? Como consecuencia de eso, la iglesia alimenta a los pobres. Como consecuencia de eso, la iglesia hace cosas. ¿Cierto? Pero el objetivo o el propósito central de la iglesia es el reino de Dios, es el rey y su reino. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos del reino de Dios, tenemos que saber que todo reino tiene un rey, ¿cierto? Y a esta altura todos aquí son cristianos probablemente, todos saben quién es el rey de este reino. Pero vamos a ir al Salmo 24 y vamos a ver qué nos dice. No puedo buscarlo aquí porque me tapo. Lo voy a leer de mi Biblia de papel. Más o menos en el versículo 7 parte de lo que me interesa. El 28, 24. Claro, en el versículo 7, Salmo 24 dice, ábranse puertas antiguas y den paso al Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? ¿Quién es este Rey de la Gloria? Aquí mismo lo responde y te dice que es el Señor fuerte y poderoso, invencible en batalla. Sí, ábranse de par en par las puertas y den paso al Rey de la Gloria. Y vuelve a preguntar, ¿quién es este Rey de la Gloria?
Y se responde, es el Señor Todopoderoso. Él es el Rey de Gloria. Entonces aquí ya vamos definiendo que este reino tiene un rey. Y este rey es el Señor. ¿Cierto? Cada vez que tú ves en el Antiguo Testamento la palabra Señor, lo más probable es que si está escrita todo con mayúsculas y no solamente la S, está hablando de Dios como Yahvé. Porque ellos, como no podían mencionar el nombre de Dios, lo reemplazaban por la palabra Adonai. ¿Sabían eso? Ya. Ellos lo escribían como Adonai. Y los traductores de la Biblia al español lo tradujeron Adonai como Señor, pero todo con mayúsculas. ¿Ya? Entonces, el rey de este reino es el Señor, es Yahvé, es Jehová, como tú lo quieras decir. Y en este mismo salmo, que es un salmo bien especial, lo que hace es darte algunas características. Esta no es la primera mención de Dios como rey, no es la primera revelación de Dios a su pueblo, pero sí tiene algo bien característico, es que dice que el Señor, este rey, es un guerrero que es poderoso en batalla. ¿Ya? Y es importante que eso lo tengamos como en la mente, porque en la próxima sesión como que lo vamos a hilar con eso. ¿Ya? El Señor es un guerrero que es poderoso en batalla. Ahora, cuando yo les preguntaba acerca del propósito de la iglesia, muchos mencionaron como el reino de Dios, establecer el reino de Dios, extender el reino de Dios, ¿cierto? Y yo le decía a nuestros líderes de la iglesia la sesión pasada igual, muchas veces pensamos que entendemos algo porque lo hemos escuchado muchas veces. Entonces, como estamos tan habituados al concepto, a la palabra, que pensamos que lo entendemos, pero no necesariamente lo entendemos. Y yo les daba este ejemplo. Yo les decía, piensen en la palabra evangelista. Si yo les digo la palabra evangelista, ¿qué se les viene a la mente? Y algunos los más bíblicos pensarán, por ejemplo, en Felipe, ¿cierto? Felipe el evangelista. Otros un poquito más viejos pensarán, por ejemplo, en G. Ávila, ¿cierto? Unos un poco más jóvenes pueden pensar en Robbie Dawkins, ¿cierto? Entonces, y otros más apostólicos pueden pensar en evangelistas de los 5 ministerios de Efesios, ¿cierto? Los dones de Cristo. Entonces, cuando yo les digo una palabra, para muchas personas puede significar la misma palabra, cosas diferentes, porque estamos habituados a ella, hablamos del evangelio, hablamos del reino. Mi esposa hace un tiempo tuvo que hacerle la personalidad jurídica a una iglesia que se llamaba algo así como extendiendo el reino. Y yo me preguntaba para mí mismo, ¿ellos sabrán qué es el reino? ¿Qué piensan ustedes que es el reino de Dios? Responda cualquiera menos el Gabo. 2 personas que responden. ¿Qué es el reino de Dios para ustedes? De los mismos que usaron este concepto, que dijeron establecer el reino. ¿Pero qué es el reino? El reino es un gobierno. ¿Ya? ¿Qué más pueden decir algo? Es el gobierno de Dios, o sea, no es otro. ¿Ya? Y un reino tiene muchos elementos donde el centro de todo eso es el rey. ¿Ya? ¿Bien? Entonces, el reino de Dios, vamos a ir entendiendo este concepto con más claridad a la medida que vamos avanzando, ¿ya? Pero el reino de Dios es básicamente eso, es el gobierno de Dios. Está súper bien la respuesta. Cuando hablamos del reino de Dios, ¿se acuerdan que Jesús dice, nadie puede decir, mírenlo, está allí, está acá, porque no hace referencia necesariamente, pero no hace referencia a un lugar físico, sino al acto de gobernar, ¿ya? Y hablamos del reino de Dios, o los académicos lo definen como un reino que es dinámico, ¿ya? No es algo que está siempre fijo. Muchas veces cuando yo hago esta pregunta, ¿qué es el reino de Dios?, surge como respuesta que el reino de Dios es la iglesia. Pero la iglesia es el pueblo del reino, pero no es en sí misma el reino.
¿ya? El reino de Dios es cualquier lugar o persona en donde Dios ejerce gobierno. Y nos damos cuenta que dentro de la iglesia, de hecho dentro de nuestra propia vida, Dios no gobierna en totalidad. Muchas veces oramos, Señor, venga tu reino, pero que se haga mi voluntad. ¿Cierto? Entonces, esa es nuestra definición sencilla. El reino de Dios es el gobierno dinámico de Dios. Hay algunos conceptos que yo se los voy a mencionar ahora, porque es importante para entender un poquito el gráfico que viene después, ¿ya? Pero sería bueno que si ustedes lo anotan, los pudieran investigar como un poquito más en profundidad probablemente para que pueda quedar un poco más claro. No sé si estas clases van a ser evaluadas finalmente, pero como yo les decía, mi objetivo es que aprendan algo que sea relevante, ¿ya? No que solamente sepan que existe algo, sino que tenga como finalmente, ustedes cuando lean las escrituras puedan decir, ah, esto realmente está hablando del reino de Dios, y entiendo el contexto general. Es como la macrohistoria, ¿ya? El primer concepto es encarnación, ¿ya? Y la encarnación es un concepto que hace referencia, no noten la definición, recuérdenla nomás y después lo investigan, pero la encarnación hace referencia a cuando Dios se hizo hombre en un cuerpo humano, digamos, ¿cierto? Y vino a la tierra por primera vez, Jesucristo, ¿cierto? Ese momento de la historia es la encarnación. El segundo concepto probablemente lo han escuchado y algunos como más viejos, puede que incluso hasta como que les genere un poco de temor, porque piensan al tiro como en el anticristo, en la vieja, en la bruja, ¿no? En la ramera, en el anticristo, en el dragón, eso quería decir, en la bruja. Perdón. Escatología significa, viene de la palabra escatos, ¿ya? Que hace referencia como a los últimos tiempos, ¿ya? Entonces, escatología es el estudio de los últimos tiempos. Y ahí van a encontrar que hay varias corrientes escatológicas, que algunos piensan que el final va a ser de tal forma, de otra forma. Pero aquí cabe esta pregunta, de que si hablamos acerca del estudio de los últimos tiempos, yo les pregunto a ustedes, ¿qué son los últimos tiempos? ¿O cuándo van a comenzar los últimos tiempos? Ojalá que no sean los mismos que ya respondieron. Que viene siendo los postreros días, los últimos tiempos, los postreros días también se le llama, desde que Jesús resucitó. Ya, desde que Jesús resucitó en adelante. Ya. ¿Qué piensa Diego? ¿Cuándo comienzan los últimos días o los últimos tiempos? ¿Será el día del juicio? ¿Cuando Jesús venga por segunda vez? ¿Cuándo Los últimos tiempos. Sí, puede ser, pero igual hay como una antesala a todo eso. Entonces, para ti, ¿cuándo comenzó? Que según yo ya estamos en los últimos tiempos. ¿Ya? ¿Y cuándo partió? Por la muerte de Billy Graham. No. No, bueno, después de que el Señor ascendió, antes él dijo a sus discípulos, le contó de señales que iban a ver, como que íbamos a poder saber en qué tiempo, discernir los tiempos. Entonces yo creo que ya hay ciertas, ¿cómo se puede decir? Características o situaciones, eventos que estamos viviendo que demuestran que estamos en los últimos tiempos, creo yo. Gracias por participar. Bien. Ya. Lo vamos a entender un poquito mejor ahora en lo que vamos avanzando con una gráfica, pero los últimos tiempos, los académicos se pelean, entre comillas, ya como en buenas, pero no lo pueden definir con exactitud cuándo comenzaron, ¿ya? Algunos dicen que los últimos tiempos comenzaron con el nacimiento de Jesús.
Otros dicen que los últimos tiempos comenzaron con el inicio del ministerio de Jesús. Otros dicen que con la muerte y resurrección de Jesús. Y otros dicen que con Pentecostés. ¿Ya? Pero lo que sí todos concuerdan es que los últimos tiempos comenzaron entre el año 0 y el 33 o 34. ¿Ya? Por ahí comenzaron los últimos tiempos. Y la Biblia es clara. Por ejemplo, cuando ocurre Pentecostés, Hechos 2, Joel 2, ¿cierto? En los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y ocurre Pentecostés. Por lo tanto, en Pentecostés comenzó o ya estaba en los últimos días. ¿Cierto? Pablo le escribe a Timoteo y le dice, en los últimos días tú vas a conocer a personas que son de tal y tal forma, que son amadores de sí mismos y le da características, ¿cierto? Pero cuando tú lees segunda de Timoteo, es una carta que no fue escrita para ti. Fue escrita para Timoteo en el primer siglo. Por lo tanto, cuando Pablo le escribe, él espera que realmente Timoteo, en lo que va caminando por la calle, se encuentre con personas que tienen esas características, que son estas personas que van a vivir en los últimos tiempos, ¿cierto? Entonces, en los últimos tiempos, sí hace referencia a lo último que va a pasar con la humanidad en nuestra historia, en el presente siglo malo, digamos, pero ya comenzó. Y esto tiene mucho que ver con la teología del reino. Y este es otro concepto que es importante que podamos conocer, y lo quiero enlazar con escatología, que tiene que ver con escatología inaugurada. ¿Ya? La escatología inaugurada quiere decir que los últimos tiempos ya comenzaron. Pero aún no es lo último de lo último. ¿Ya? De ahí vamos a ir avanzando y vamos a profundizar un poquito más. Pero los últimos tiempos ya comenzaron y eso se conoce como escatología inaugurada. Otro concepto que igual es importante entender y que ahora vamos a decir así como, eso era. Es una palabra que no sé realmente si es griega o hebrea, pero es aion. O también se puede escribir como eon. ¿Ya? Que en algunas ocasiones se puede traducir en tu Biblia como mundo, ¿ya? Por ejemplo, Jesús le dice a los discípulos, en el mundo ustedes tendrán muchas aflicciones, pero estén tranquilos, porque yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, ¿cierto? Y así otro ejemplo que hasta ahora del día ya no me acuerdo. Pero cuando tú lees la palabra mundo, tienes que pensar en este concepto eón. Y el concepto eón hace referencia a un periodo de tiempo. ¿Ya? Cuando tú hablas de milenio, piensas en 1000 años, ¿cierto? Si piensas en un centenario, piensas en 100 años. En una década, 10 años. Pero eón o aión solamente es un periodo de tiempo, que no sabes cuánto es. ¿Ya? Es como... No, ya no voy a entrar por ahí porque me voy a leer. Otro concepto que es importante, que lo podamos entender desde ya, es el concepto parousia. ¿Ya? Parousia es un concepto que hace referencia a la segunda venida de Jesús. Ahora, hay tres conceptos que significan lo mismo. ¿Ya? El primero es el siglo venidero. Cuando la Escritura hablan acerca del siglo venidero, cuando hablan acerca del reino de Dios, o cuando hablan acerca del reino de los cielos, significa lo mismo. ¿Ya? Mateo, dentro de todos los evangelios sinópticos, es el único que habla acerca del reino de los cielos, y lo menciona como 34 veces. ¿Ya? Pero está hablando de lo mismo que dice Lucas y Marcos cuando hablan acerca del reino de Dios. Es lo mismo. ¿Ya? Ya, esos son los conceptos hasta el momento para que no nos confundamos. ¿Dudas hasta el momento? Porque ahora voy a entrar a algo que es como lo que mencionamos recién, pero aplicado. Yo tengo una duda. Sí. Esto dice escatología, ¿cuánto? No entendí muy bien la última Inaugurada. Como de inauguración. Inaugurada. Ah, ya. Sí. Y eso significa, perdón, que el último tiempo ya comenzó. Exacto, ya se inauguraron. Ya. ¿Ya? Ujú.
Es como, empecé a construir mi casa, ya puse los cimientos, pero todavía no puedo celebrar que la construí. No, no puedo hacer ese asado al final que es la parada de tijerales, ¿cierto? Ya, ok. Pero Sí, tengo los cimientos. ok. Bien. Entonces, ahora vamos a avanzar y lo que les voy a mostrar es una línea del tiempo. ¿Por qué? Porque para poder entender las sesiones que vienen, donde nos vamos a ir a estas imágenes del Antiguo Testamento, tenemos que ponernos un poquito como en los zapatos o en la mente de los judíos, ¿ya? Y esto se llama dualismo escatológico, ¿ya? Porque principalmente habían dos corrientes de pensamiento. ¿Se acuerdan lo que yo les decía al comienzo? Que los evangélicos interpretaban las escrituras a través de las cartas paulinas. Ese es como el sesgo que ellos tienen para interpretar las escrituras, son las cartas de Pablo. En cambio, los pentecostales interpretan las escrituras a través de Hechos, a través de Lucas, ¿cierto? Y de hecho lo mencionaba en la clase anterior, no sé lo que alcanzaban a estar, pero en los maestros de las escrituras, del Tanakh o la Biblia hebrea, ellos también tenían diferentes corrientes de pensamiento. Porque así como existen personas en el mundo, van a existir interpretaciones del mundo. ¿Cierto? Pero dentro de todas estas corrientes de pensamiento, todas estas escuelas de pensamiento, habían dos que eran como las más prominentes. Todas estaban envueltas en lo que ven en esta gráfica. ¿Se ve si yo muevo el puntero o no? Sí, ¿Se ve? Súper. Entonces, el cómo ocurría era lo que estaba en debate, ¿ya? Pero todos tenían esto, que vivimos en el presente siglo, que en algún momento de la historia ese siglo, o era, o ayón, ¿le hace sentido ahora cuando Jesús dice voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin de la era? Todos los judíos pensaban que estaban en el presente siglo o en la presente era, pero que en algún momento eso se iba a terminar y que iba a venir el siglo venidero o la era venidera. ¿Ya? Ahora, dos escuelas de pensamiento más prominentes, una yo le digo que es como apocalíptica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que esta escuela de pensamiento pensaba que este siglo se iba a acabar de un sopetón. ¿Ya? Se termina y parte otro. Les voy a dar un ejemplo. ¿Ya? Está en... ¿quién lo puede buscar? Está en Isaías 65. Para que lo lea y lo comparta. ¿Qué versículo? Del ¿O 17 al completo? 20, ¿Cómo? del 17 al 25. Ya. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Súper. ¿Se fijan aquí lo que te está diciendo? Que la expectativa judía, hasta cierto punto, consiste en que en algún momento lo que está pasando en esta era se va a terminar. Y se viene un momento en la historia en donde hasta el león va a comer pasto junto con la oveja. Se viene un momento de la historia, que es este siglo venidero, en donde
el que viva 100 años va a ser el que va a vivir poco. Va a venir un momento de la historia en donde no van a morir niños recién nacidos, en donde las mujeres no van a perder a sus hijos en el vientre. Y parte diciendo Isaías que cuando eso ocurra, ya nadie se va a acordar de lo que está acá, ¿cierto? De eso ya todos se van a olvidar, vamos a vivir de aquí para allá. Entonces, esta perspectiva que es como apocalíptica, ellos pensaban en eso, en que se termina esta era, se termina todo lo malo, la guerra, la hambre, la muerte, y comienza un nuevo siglo. Pero todo da un sopetón. El cómo ocurre eso, de ahí lo vamos a descubrir, pero eso es una línea de pensamiento. La otra línea de pensamiento, yo le digo que es más davídica, ¿ya? En el sentido de que la otra corriente piensa que es como una restitución geográfica y política para Israel. ¿Quién puede buscar a Amós? Aquí vamos a ver un ejemplo. Todo esto ustedes lo van a ver a lo largo de todos los escritos de los profetas, incluso en los escritos preproféticos. El que tengamos me dice y le digo los versículos. Amós 9. Amós 9, sí. Ya, de los versículos 13 al 15. No es tan largo. 13 al 15. Uh-huh. Vienen días, afirma el Señor, en los cuales el que ara alcanzará al segador, y el que pisa las uvas al sembrador. Los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Restauraré a mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas. Plantarán viñedos y beberán su vino. Cultivarán huertos y comerán sus frutos. Plantaré a Israel en su propia tierra, para que nunca más sea arrancado de la tierra que yo le di, dice el Señor tu Dios. Perfecto. ¿Se dan cuenta que en palabras de Amós, esto es mucho más tangible? Ustedes van a arar la tierra, van a recuperar la tierra, van a sembrar, van a cosechar, van a tener arado. Es todo en conceptos que es más como físico, ¿cierto? Entonces, esta otra escuela de pensamiento acerca de cómo va a ser el siglo venidero tiene que ver más como con una restauración geopolítica, ¿cierto? El trono de David va a volver a ser instaurado y el Mesías va a gobernar desde ahí, ¿ya? Ahora, en este dualismo escatológico, el punto de quiebre está en la venida del Mesías. ¿Ya? Lo que estaban haciendo la clase anterior. Este es el punto de quiebre. La venida del Mesías para los judíos era quien iba a acabar con el presente siglo malo e iba a dar inicio al siglo venidero, o al reino de Dios. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ya. Entonces, esto es lo que está en la mente de los judíos. En ese punto. Sí, vamos. Cortita, lo que pasa es que del Amós entiendo que es ya la restauración geopolítica, pero en Isaías, ¿cómo podríamos definirlo en una palabra? Cuando habla de esto, de este siglo, que después viene el siglo venidero. Yo cuando yo lo estudié, lo definen como apocalíptico. ¿Ya? Y como para ponerle nombres de personas a esta visión de como la que presenta Amós, es davídico. Y como la escuela de Amós, que es más, perdón, la de Isaías, que es más como que todo se acaba de uno, se hacen referencia a ella como daniélica, como que Daniel fuese el principal exponente. ¿Ya? Ahora, tenemos que entender que esto es lo que está pasando en la mente del pueblo hebreo, ¿ya?
sin querer judaizarnos, nosotros tenemos que entender que servimos al Dios hebreo, que cuando fue la encarnación, lo hizo en un hombre judío, practicante de la ley y maestro, rabino de los judíos. Entonces no podemos, sin ser judaizantes, no podemos pensar que el cristianismo son los últimos 500 años de historia. Tenemos que ir ahí y entender esto. Este es el contexto cultural en el que Jesús creció, aprendió y enseñó. Ahora, un tip que les voy a dar ahora. Cuando nosotros leemos los escritos proféticos, tenemos que entender que el lenguaje profético no siempre es tan fácil de interpretar como podríamos pensar. ¿Ya? Les doy un ejemplo. Sabemos por el Nuevo Testamento, ¿a qué hora tengo que terminar? ¿A las 9:30? A las 10. Ah, ya, súper. Sabemos por el Nuevo Testamento que, entre comillas lo voy a decir, porque vamos a ir descubriendo que no es así, pero en el cielo, entre comillas, no nos vamos a casar ni nos vamos a dar en casamiento. ¿Cierto? Por lo tanto, podemos deducir que no vamos a tener hijos. ¿Cierto? Ahora, el que leyó Isaías está diciendo que cuando esto ocurra el siglo venidero, los niños no van a morir a los pocos días. De hecho, en el cielo ni siquiera vamos a morir. E Isaías te está diciendo que el que viva 100 años, vive poco. ¿Cómo funciona eso entonces? ¿Cómo es que las embarazadas no van a perder a su hijo en el siglo venidero? Entonces, ¿vamos a tener hijos o no vamos a tener hijos? ¿En el cielo vamos a morir o no vamos a morir? ¿Sospechoso? ¿Será porque no pensaban que el reino de los cielos era un lugar no terrenal, sino que yo pienso que ellos estaban viendo el reino de los cielos como establecido en la tierra, no sé, algo así? Puede ser, ¿cierto? Pero nosotros como creyentes en el siglo, no sé si estamos en el 21 o el 22, nosotros entendemos que no vamos a tener hijos, que no nos vamos a casar, que no vamos a morir ahí, ¿cierto? Van a ser cuerpos incorruptibles. Tenemos que entender que los escritos proféticos son, o las revelaciones proféticas, están dichas en un sentido que, valga la redundancia, le haga sentido a la persona que lo está escuchando. ¿Ya? Isaías no podía venir a hablarle a los judíos de su tiempo y hablarles y decirle, cuando se compren un iPhone, acuérdense de actualizar el sistema operativo. Ellos no hubiesen cachado nada, ¿por cierto? No les puede hablar con conceptos que ellos no hubiesen comprendido. Por lo tanto, tenemos que entender que hay algunos, que para interpretar la profecía tenemos que entender algunos conceptos, como metáfora, que es cuando tú hablas de algo, pero no te refieres necesariamente al todo de ese algo, ¿ya? Por ejemplo, puedo decir que esa pared que está ahí es blanca como la nieve. Alguien que fuese así muy literal diría, ah, esa pared está hecha de nieve. No, es blanca como la nieve. Estoy haciendo una comparación. O podría decir una alegoría, y podría decir, toda la iglesia llegó a la reunión de oración. Pero en realidad lo que quiero expresar al decir eso es que llegó mucha gente. Pero no que toda la iglesia, porque además que alguno no alcanzó a llegar. ¿Cierto? Entonces, cuando entendemos o leemos los escritos proféticos, no podemos ser tan literales como la teología dispensacionalista quiere hacerlo parecer. La Biblia no la podemos entender de manera literal en su plenitud. Obviamente hay cosas que son literales, pero no todas, ¿ya? Entonces, cuando Isaías está diciendo que en ese tiempo el que vive a 100 años vive poco, que está diciendo que la mujer embarazada no va a perder su hijo, que los niños no van a morir a los pocos días, cuando te dice que la oveja va a comer con el león pasto, lo que te está haciendo es que está poniendo, lo que te quiere compartir es que pongas tu esperanza
no en el sufrimiento que estás viviendo en el presente siglo, sino que pongas tu esperanza en este siglo que va a ser mucho mejor, donde no va a haber guerra, donde no va a haber maldad, donde va a vivir en paz, incluso el león con el cordero van a tener paz, ¿ya? Entonces, tenemos que entender cuando leemos los escritos proféticos que no siempre son literales, tienes que quedarte con el mensaje que quieren compartir, ¿ya? Porque si no, no tendría sentido que aquí muriéramos y tuviéramos hijos y todo eso. Ahora les voy a compartir otra cosa, que es esto, que es un poquito más complicado, pero yo se lo voy a hacer muy fácil, ¿ya? Al menos por esta clase. La mente judía, ¿se acuerdan que tenían el presente siglo, que es la era que ellos estaban viviendo, que dependiendo del momento de la historia que tú te encontraras con un judío, podía estar, no sé, pues podían estar en Egipto, en cautiverio, podían estar en el reinado de Saúl, donde sea que tú lo ubiques. Ellos pensaban que vivían en el presente siglo, y cuando viniera el Mesías, vendría el siglo venidero. Ahora, con la encarnación, esto se complica un poquito. Y por eso hablamos de que hubo una inauguración escatológica. Se alcanza a ver el puntero, ¿cierto? Sí. ¿Qué significa esta inauguración escatológica? Que lo que iba a suceder aquí se adelanta. Empiezan los últimos días. Pero en medio de esto, de que los últimos días se han adelantado, ¿cierto? El Nuevo Testamento dice que ahora nosotros podemos experimentar los poderes del siglo venidero, ¿cierto? A pesar de que se ha inaugurado, todavía no se ha consumado. Y la consumación, voy a cerrar un poquito que yo hablar aquí. Vamos a en plazo. Y la consumación de este reino va a ser en la parousia, en la segunda venida de Jesús. ¿Ya? Ahora, esto hace que en el intertanto, entre la inauguración escatológica, entre que Jesús vino, que nació, o que su muerte y resurrección, o que Pentecostés, desde que comenzaron los últimos tiempos, hasta que se consume con la segunda venida de Jesús, y el establecimiento del reino de Dios, nosotros vivimos entre dos tiempos, ¿cierto? Que pueden ser verticales, y están superpuestos. Y aquí como que empezamos a entender muchas cosas, ¿ya? En este tiempo nosotros empezamos a experimentar los poderes del siglo venidero, mientras entre muchas tribulaciones, dice la Escritura, ¿cierto? Entre muchas tribulaciones logramos entrar al reino de Dios, ¿cierto? Ahora, cuando perdemos de vista esto, empezamos a caer en excesos, ¿ya? Y en errores. Por ejemplo, comprender la teología del reino nos permite tener un ministerio de sanidad que sea súper responsable y saludable. ¿En qué sentido? Jesús dijo, sanen a los enfermos, echen fuera demonios, resuciten a los muertos, y anuncian el año del favor del Señor. ¿Cierto? Imagínate, yo voy y le digo a todas las personas enfermas que si oro por ellos, todos se van a sanar. Nosotros sabemos que cuando oramos por los enfermos, no todos se sanan. Entonces sería un extremo que se llama sobrerealización escatológica. Es como que ellos enfatizan demasiado en que el siglo de Dios está aquí. Pero en realidad nosotros sabemos que no está completamente aquí. Podemos experimentarlo, podemos ver destellos de lo que va a ser, pero todavía no está aquí en su plenitud. Por lo tanto, sabemos que si oramos por 100 enfermos, 50 nomás se van a sanar. ¿Cierto? Ahora, al revés, como sabemos que seguimos viviendo en el presente siglo malo, podemos caer al otro extremo y empezar a decir, no voy a orar por ningún enfermo, porque ellos todos van a experimentar su sanidad en el siglo venidero.
que va a ser el momento de la historia en que ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, ¿cierto? Pero aquí se la tienen que comer calladito. Y tienen que aguantar, porque es la voluntad de Dios y es una prueba de fe. ¿Cierto? Cuando nosotros entendemos la teología del reino y entendemos que el reino de Dios ha invadido en el presente siglo, sin su plena consumación, podemos mantener un equilibrio. Eleanor Mumford, que es la directora global del movimiento de la viña, lo expresa más o menos así, no recuerdo la cita exacta, pero ella dice que la teología del reino nos permite quitarnos la carga del exitismo. De pensar de que si oramos por alguien y no se sanó, fue nuestra falta de fe, fue nuestra falta de unción, nos falta ayunar. Nos quita esa carga de que siempre tenemos que tener un 100% de éxito. Pero que al mismo tiempo nos aleja del pesimismo que conlleva el cesacionismo. El pensar de que nunca nadie se va a sanar, que no tenemos para qué orar, de que Señor, sánalo si es tu voluntad, ¿cierto? Entonces nos mantiene como equilibrados. Ahora, les voy a tirar un spoiler porque es para las clases de más adelante, ¿ya? Dentro de el presente siglo malo, en la sesión que viene, nosotros vamos a tomar algunas imágenes del Antiguo Testamento que nos muestran cómo es el reino de Dios. ¿Ya? Y aquí vamos a tomar algunas imágenes. Como ya les decía, todas las escrituras, es el tema de todas las escrituras, ¿cierto? El reino de Dios. Pero hay algunas historias, por decirlo así, algunos registros que lo muestran de una forma más clara. Entonces, en la próxima sesión yo les voy a hablar acerca de, y si lo pueden leer dentro de la semana, mucho mejor, como para que nos enchufemos en lo mismo, en el Éxodo, ¿ya? El Éxodo nos da una muy buena imagen de cómo es el reino de Dios. Otra imagen que les voy a compartir, si alcanzamos, es la imagen que nos muestra la monarquía, ¿ya? Saúl, David, Salomón y todo el linaje real, ¿ya? También nos muestra una imagen de cómo es el reino de Dios. Obviamente no en su plenitud, pero sí nos da como destellos, ¿ya? Spoiler. Por ejemplo, el Éxodo nos muestra que el reino de Dios se ve como liberación para su pueblo. Y esa imagen se ve cumplida después, digamos, es una sombra o un tipo que tiene su antitipo acá, cuando Jesús viene y se encuentra, va al templo, ¿cierto? Y se encuentra con alguien que se empieza a manifestar y estaba demonizado, ¿cierto? ¿Y qué es lo que Jesús dice? Si por el dedo de Dios yo echo fuera demonios, el reino de Dios está aquí. No en su plenitud, porque sabemos que se consuma acá. Sabemos que los demonios le gritaban a Jesús. Ese es un ejemplo súper claro. ¿Por qué nos atormentas antes de tiempo? ¿Por qué nos atormentas aquí si se supone que esto va a ocurrir acá? Los demonios lo tienen claro, ellos saben que va a llegar un momento de la historia en donde ellos, caput, ¿cierto? Entonces, ¿por qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué vienes antes de tiempo? ¿Ya? Es una irrupción del reino, es una escatología inaugurada. Jesús vino a darle inicio al fin sin que aún esté consumado. Entonces yo lo digo así, es como que Jesús hackeó un poco el sistema. Porque se supone que aquí nosotros todavía no deberíamos experimentar nada del siglo venidero. Y en su misericordia viene, y podemos experimentar esta imagen que nos muestra el Éxodo, libertad. Por lo tanto, si tú tienes una adicción y estás luchando con eso, tienes libertad, puedes encontrar la libertad en Jesús. ¿Cierto? Como imágenes, el leproso, Naamán, está enfermo, le dice, el profeta le dice, anda, báñate y vas a ser sanado, y el Señor lo sana. En el desierto, cuando las serpientes están mordiendo al pueblo, ¿qué es lo que hace? Levanta una serpiente de bronce, que es una sombra o un tipo de lo que va a ser Jesús después.
Y cuando esta serpiente era levantada y el pueblo la miraba, se sanaban y podían vivir, ¿cierto? No morían. Y en el Nuevo Testamento, cuando Jesús muere, resucita y es exaltado, la gente que lo mira, que pone su fe en él, puede vivir. Pero ya no solo es que no vamos a morir, sino que vamos a tener vida eterna. Entonces vamos a encontrar en el Antiguo Testamento imágenes que nos van a mostrar cómo es o cómo se ve el Antiguo Testamento. Ahora, les voy a tirar un spoiler, para que también junto con Éxodo en estas semanas pueda leer por lo menos Mateo, ¿ya? ¿Alguien sabe qué son los evangelios? Los evangelios, oh, se me fue la palabra, sinópticos. ¿Qué significa que sean evangelios sinópticos? ¿Cuántos son los evangelios? Partamos por ahí. 4. 4, ¿cierto? ¿Cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Bien. ¿Qué son los evangelios sinópticos? ¿Qué significa? Que son semejantes, parecidos, 3 de ellos. Perfecto. Mateo, Marcos y Lucas. Son Perfecto. como una síntesis de la historia de Jesús que es similar, una óptica similar. Súper. Yo lo explico así. Es como que yo les muestre este control. Ahí se ve, ¿ya? Es un solo control, ¿cierto? Si yo describo este control, voy a decir que es de plástico, que es rectangular y que es negro. Porque de mi lado es negro. Pero si ustedes me lo describen, van a decir que es rectangular, que es pequeño, que es blanco y tiene botones de colores. ¿Cierto? Estamos describiendo lo mismo, pero desde nuestra propia perspectiva. ¿Ya? Entonces los evangelios sinópticos son estos 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que coinciden en muchos hechos de la vida de Jesús y su ministerio, y los cuentan desde su perspectiva. ¿Ya? Uno cuenta la genealogía de José, el otro cuenta la de María. Cada uno cuenta como su propia versión de cómo lo vivió. ¿Ya? Entonces, por lo menos lean Mateo, que les va a dar como un buen panorama, ¿ya? De qué se tratan también los otros evangelios, ¿ya? Y nos va a servir para entender un poco más de la teología del reino, ¿ya? Ahora, para poder entender lo que estamos viviendo aquí, se hace un poquito más complicado, y aquí lo voy a enlazar con lo que yo les mencionaba al comienzo. ¿Se acuerdan que yo les decía que George Ladd como que... no sé si la palabra existe en español, pero como que sumarizó, como que tomó las ideas de los teólogos alemanes, las compenetró y las divulgó. ¿Ya? ¿Cuáles eran estas ideas de los alemanes? Algunos teólogos decían que el reino de Dios es futuro, y que un día Jesús va a venir por segunda vez y va a establecer en plenitud el reino de Dios. Y cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que eso es correcto. El reino de Dios es futuro, y va a venir en algún momento Jesús por segunda vez, y es nuestra esperanza. Pero otra corriente de pensamiento y otros teólogos decían, no, porque el reino de Dios ya está aquí. Y un pasaje que yo les mencionaba recién: si por el dedo de Dios yo echo fuera demonios, el reino de Dios está aquí. Y otros teólogos decían, no, ¿sabes qué? El reino de Dios no es ni futuro ni presente. El reino de Dios está cerca. Porque cuando Jesús comienza su ministerio en Mateo 4, Él dice, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Cuando yo estoy cerca de algo, no lo puedo tocar, ¿cierto? No necesariamente. Estoy cerca nomás, pero no lo tengo aquí. Estoy cerca de mi cama en este momento, pero no estoy en mi cama, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hizo George Ladd? Empezó a estudiar esto y dijo, todos tienen razón. Todos tienen razón. Y cada uno lo puede defender súper bien desde su perspectiva. Y puede encontrar versículos bíblicos que van a decir, sí, el reino de Dios es futuro.
Versículos que te van a decir, sí, el reino de Dios está cerca, y sí, el reino de Dios está aquí. Y todo al mismo tiempo. Entonces, ese es el spoiler. Cuando empezamos a estudiar el reino de Dios en este momento de la historia, el reino de Dios es presente, es cercano y es futuro. Todo al mismo tiempo. Entonces, muchas veces alguien te puede decir, no, es que la Biblia se contradice. No se contradice. Es un misterio. Es un misterio. Está todo ocurriendo al mismo tiempo. Dios es tres y también es uno. No es una contradicción. Es un misterio. Es una forma de expresarlo, algo que nosotros no tenemos forma de comprender. Entonces, la salvación, pues. Cuando pusimos nuestra fe en Jesús, fuimos salvados. Pero al mismo tiempo estamos siendo salvados. Y al mismo tiempo seremos salvados. Porque el día del juicio todavía no ocurrió. Entonces, desde cierta perspectiva, la salvación es como una póliza de seguro. Algo que pasó al momento de la conversión, está pasando ahora y que va a pasar. El reino de Dios es lo mismo. Con Jesús se ha acercado, está presente y al mismo tiempo es futuro. Todo es verdad. Todo es verdad. Y ese es el misterio del reino. Me quiero quedar hasta ahí como para no seguir metiendo muchas cosas porque sé que para muchos no es nada nuevo, pero para algunos es así como, oh, ¿no? Entonces quiero ver si quedan dudas de esto. Porque este es como el fundamento del que nos vamos a empezar a parar en las sesiones que siguen. Sería importante que puedan abrir sus micrófonos si por ahí tienen alguna nota en donde tienen una pregunta, una duda, un comentario. Lo pueden Yo hacer ahora. tengo una duda cuando él dice, les voy a dar un slash, me parece que es la palabra que usa, no sé qué quiere decir. Un Entonces hay spoiler. términos que los más adultos como que no usan. Perdón. Ya. Un spoiler es como un adelanto. Spoiler. Ya. Un spoiler, es como un adelanto. Así como que le voy a contar el final de la película. Así como, muere Iron Man. Después no te dan ganas de ver la película, ¿cierto? Pero la idea de este spoiler es que te diga así como, después vamos a profundizar en eso. Ya, gracias. Es como lo que dijo hace un rato Miguel, dijo, les voy a dar un dato freak. ¿Se acuerdan que mencionó eso? ¿Ya? Es como, les voy a dar el dato que en realidad es como esta es la belleza de todo lo que tengo que decir. ¿Ya? Ok. Vamos, preguntas, comentarios. No decir solamente que con lo poquito, mucho, pero poquito en el sentido de que hay tanto que aprender todavía, pero en lo que hemos visto hoy día, como que muchas cosas se van a aclarar respecto a Jesús, obviamente, al reino y a lo bíblico, que a veces uno no sabe cómo interpretar. Creo que hacia allá vamos a ir a descubrir bastantes cosas interesantes. De hecho, algo de lo que escuchaba de la clase anterior, que quizás que era un muy buen ejemplo para que el profesor lo hubiese mencionado. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista está en la cárcel? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo? Mandó a sus discípulos para preguntarle a Jesús si realmente él era el Mesías, al que estaban esperando. Pero ellos tenían una historia desde antes de nacer, ¿por cierto? Juan el Bautista saltó en la guatita de la mamá lleno del Espíritu Santo cuando reconoció que Jesús estaba ahí. Un par de días o meses antes
lo había bautizado y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ujú. ¿Qué le respondió Jesús cuando vinieron los discípulos de Juan a preguntarle lo que Juan les mandó a preguntarle? Les dijo, sí, yo soy el Mesías, el ungido de Dios, aquí está mi anillo real. No, Eso. Les dijo, díganle que se sanan los enfermos, que resucitan los muertos. los ciegos ven, los cojos andan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Jesús le está recordando a Juan que él está cumpliendo con la misión mesiánica. La misión mesiánica es lo que los judíos pensaban en su contexto, qué era lo que tenía que hacer el Mesías, de qué forma lo iban a reconocer. Por eso muchos no reconocieron a Jesús como el Mesías, porque ellos esperaban un Mesías que viniera con un ejército a traer liberación. Porque en su mente ellos estaban pensando en el Éxodo, estaban pensando a este Dios que irrumpe en la historia de la humanidad y trae libertad y pelea por su pueblo. Entonces aquí vamos a ir viendo cómo toda la historia bíblica entrelaza y el punto culmine es el reino de Dios en el sentido de que es el rey y su reino. Eso es lo central. Todo lo demás es un derivado. Que es bueno obviamente, pero no es lo central. Tengo una duda, pero no por lo que aprendimos hoy día, sino que en esto último me quedé pensando en Juan. ¿Por qué le manda a preguntar a Jesús si él ya sabía y él había declarado que era el Cordero de Dios, que quitaba el pecado? Buena pregunta. Por eso es importante. Se bautizó, ¿cierto?, con él. ¿Por Por eso qué es manda a su importante. discípulo a preguntarle? Esa es mi duda. Por eso es importante que tratemos de ponernos nosotros mismos en la mente de los judíos, qué es lo que ellos esperaban, ¿cierto? Porque Juan dijo, sí, este es el Mesías, pero una de las cosas que tenía que hacer el Mesías es traer libertad a su pueblo, ¿cierto? Y Juan, ¿qué es lo que hizo? Empezó a provocar al Imperio Romano y finalmente termina en la cárcel. Y yo me pongo en el lugar de Juan. Yo creo en que este Mesías viene a traer libertad, lo veo hacer todo esto, y yo estoy en prisión. ¿Me habré equivocado? ¿Me habré equivocado? ¿Será que este rey a quien yo sirvo, que me dicen las escrituras que en él soy más que vencedor, me habré equivocado si en mi vida yo no soy más que vencedor? Si yo soy adicto al alcohol, a las drogas, si yo estoy atado a esto, otro, si yo veo a este rey que es dueño de todo y sirvo a este Dios, pero yo estoy experimentando pobreza en mi familia, pasa hambre, ¿será que me habré equivocado? ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en esa situación? ¿Será que este Dios en el que yo puse mi fe realmente no es proveedor? ¿Será que este Dios en el que yo puse mi fe, que dice que es un Dios que sana, pero yo estoy enfermo? ¿Será que me equivoqué en quién puse mi fe? Eso es lo que le pasó a Juan. Él tenía la expectativa de que el Mesías tenía que traer libertad, pero él está en prisión. Y no estaba en la prisión de vacaciones, estaba en la cárcel pasándolo mal. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros también. ¿Será que me habré equivocado? Por eso Juan mandó a preguntar. Y Jesús respondió eso. Mira, yo sí estoy cumpliendo con la misión mesiánica. Probablemente tú no lo vas a experimentar en plenitud, pero estoy cumpliendo la misión. Los últimos tiempos se han acercado. El siglo venidero, estos poderes ya se han acercado, pero no en su plenitud. No sé si queda claro. Fue una crisis de fe, yo creo. Excelente pregunta. ¿Quién más tiene preguntas, comentarios? Hágansela difícil nomás.
Ya, parece que nadie. Entonces, Sí. ¿qué tarea va a quedar para la otra sesión? Yo tengo una, ¿Ya? otra. Tú dijiste que el reino de Dios, bueno, cuando había que definirlo, que Ujú. era el gobierno de Dios. Sí, O sea, y que es dinámico. sí. Esto que es dinámico podrá, o sea, más que una pregunta, a ver si estoy más o menos bien. Este gobierno dinámico tendrá que ver un poco con lo que decía John no sé cuánto, que toda esta idea de los teólogos alemanes tenían razón de que el reino de Dios se ha acercado, que ya está aquí, que es un futuro. ¿Tendrá que ver con eso que es un gobierno dinámico? Esa es Sí. mi pregunta. Sí, dinámico quiere decir que no es algo rígido, ¿cierto? Que es Sí. muchas cosas al mismo tiempo. Y también te expresa esta idea de que es un reino, imagínate si fuese un reino físico en Israel. ¿Podrá alcanzar a Puerto Montt? Si un reino tiene murallas, dinámico quiere decir que también está siempre en crecimiento, ¿cierto? Yo tengo una, quizás como aclararme un poquito Ujú. en la expresión que Jesús fue un punto de quiebre entre en este dualismo escatológico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que estas dos escuelas principales de pensamiento, una decía, todo acaba de un sopetón y parte algo nuevo, que ya no va a tener maldad, por así decirlo, ¿cierto? Ya no va a haber muerte, más hambre, más guerra, vamos a vivir todo en paz. La otra escuela de pensamiento te decía, no, esto va a ser más terrenal, más concreto, algo donde vamos a recuperar nuestro territorio y el reino de David se va a restablecer ¿cierto? Va a ser algo físico, vamos a dominar a otras naciones. Es la era de gloria de Israel. ¿Y qué es lo que Jesús hace? Las dos cosas, ¿cierto? Estas profecías que hablan acerca del siervo sufriente, Jesús viene y las cumple en la encarnación, ¿cierto? Entonces los judíos que esperaban a este Mesías que viniera con ejército a traer liberación, en realidad Jesús vino y se sacrificó. Cumplió la expectativa del siervo sufriente. Y en su segunda venida, o en la parousia, Jesús cumple lo que la otra escuela de pensamiento definía, ¿cierto? Que Jesús viene como rey y como juez. Y Jesús ya no viene por segunda vez a sacrificarse, viene a traer juicio. Y las escrituras dicen que Él va a destruir hasta el último de sus enemigos. ¿Cierto? Y aquí igual, aprovechando que tocamos el tema, cuando hablamos de juicio, muchas veces tenemos susto y pensamos que Dios va a venir y porque me robé el vuelto del supermercado cuando tenía 5 años y me mandaban a comprar pan, Dios va a poner todos mis pecados en una pantalla gigante, ¿cierto? Y como me robé el vuelto, nos va a pisotear y nos va a hacer peor. Pero si ustedes piensan en lo natural, cuando hay un juicio, lo que se hace es buscar justicia. Y los que reciben el castigo son los malos. El Señor viene a traer juicio y castigo sobre sus enemigos, sobre los que se oponen a Él. Vamos a hablar la próxima sesión acerca de las naciones que se levantan contra el reino de Dios. Salmo 2, por ejemplo. Pero para nosotros, el pueblo de Dios, el siglo venidero, el día del juicio, es un día grande y glorioso. Para los enemigos de Dios, es un día grande y terrible. Entonces, volviendo a la pregunta, Jesús es un punto de quiebre porque cumple la expectativa de las dos escuelas de pensamiento. Viene como un rey, como un siervo sufriente, y viene como un rey, pero en distintos momentos de la historia. Ya, entonces la tarea, leer el Éxodo, por lo menos ver el video resumen, y leer Mateo, eso sí lo tienen que leer, ¿ya? Para que nos vaya haciendo un poquito de sentido lo que vamos a ver en las sesiones más adelante. Perdón, ¿qué video resumen? En YouTube en YouTube hay un canal que se llama Lee la Biblia, que en inglés se llamaba Bible Project.
¿ya? Que son videos como 6-7 minutos que te resumen algún libro de la Biblia, ¿ya? Entonces pueden ver el resumen de Éxodo, pero sería bueno que lean Mateo, porque el resumen es como bien a grandes rasgos. ¿Cómo se llama el canal? Lee Leo. la Biblia. Lee la Biblia. Solo que- Walter, ¿es posible que me puedas enviar ese link? Así yo lo comparto. Ya. ¿Ya? Lo comparto al WhatsApp. Creo que el de Éxodo tiene 2 partes, para que vean las dos. Ujú. Perfecto. Ahí Damaris creo que lo envió. Sí, bueno. Súper bien. Excelente. Eso. Sí, se compartieron ahí en el WhatsApp. Ah, ya, súper. Yo lo estaba mandando. ¿Estamos? No sé. Estamos listos. Ya. Aprobado, ¿no? ¿Tenemos más clases? Sí. Un dedito para arriba. ¿Le gustó la clase? Ya, súper. ¿Ah? Perfecto, muy bien. Pasó la prueba, señores. Está bien, Walter. Un abrazo. Nos vemos, que estén bien.